Diga, amados hermanos, qué bueno que está aquí, después de tanta lluvia de bendición, aleluya, gloria a Dios. Pues me gozo, hermanos, me gozo porque como compartía Gabriela, fue un momento muy difícil. Somos pastores, pero también somos padres, amén. Y ver a tus hijos que mal, me refiero a la enfermedad, Dios, es terrible. Uno tiene que sacar fuerzas de flaqueza, hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Le dijo al Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entre más débiles somos, el Señor se glorifica más. Amén. Porque de Él es todo. Amén. Y hoy quiero hablarles, hermanos, sobre las obras. Es un tema largo, no se me desesperen, pero es un tema muy profundo, porque al final la obra de cada uno de nosotros será aprobada. Amén. Pero también quiero hablar de las obras del Altísimo. Sí, de las obras del Señor. Voy a hacer un recuento, voy a decir, no un recuento porque tendría que leer toda la Biblia, ¿no? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesús. Amén. Y es la obra del Todopoderoso. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Nuestra hermana Lorena, hermanos, no está desde ayer cuidando a una persona enferma, adulta, por eso no está aquí. Vamos a leer en el Salmo 111, versículo 7. Voy a leer unos versículos para asentar el tema. A ver si dile a tu papá que me ponga las ventilas para arriba, porque no me deja el cabello. Salmo 111, versículo 7, dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Se está hablando de las obras del Señor. Amén. Y voy a leer varios versículos, hermanos, Y voy a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13 dice así. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El fuego para nosotros representa prueba, ¿amén? Pero también el fuego representa la presencia de Dios, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de los hebreos que fueron echados en el horno de fuego? Como castigo. Y que no les pasó absolutamente nada, porque Dios estaba con ellos. Dijo, veo un cuarto como al parecer como un hijo del hombre, decía algo así, ¿no? El rey cuando lo vio. Era Dios que estaba en medio del fuego. O sea, que en medio de la prueba Dios está con nosotros. Y no se nos va a quemar ni un pelito. Amén. Vamos a salir ilesos de la prueba de fuego, porque nuestra obra va a ser probada por el fuego. Amén. Dice, el fuego la probará. Y nuestra fe es probada por el fuego. O sea, va a ser probada por Dios, hermanos, ¿sí? Pero en medio de esa prueba el Señor estará con nosotros. Vamos a leer, ahí mismo donde estamos en 1 Corintios, vamos a leer desde el versículo 14, voy a leer hasta el 19, dice. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hermanos, ya no existe el templo donde se adoraba antes. Ahora el templo es nuestro cuerpo. Nosotros somos ese templo que ofrece sacrificio. ¿Me puedes voltear las ventilas, por favor? Es necesario saber estas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta, dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser hallados irreprensibles para la obra de Jesucristo. O sea, que este cuerpo en el que mora el Espíritu Santo de Dios, este cuerpo va a dar cuentas delante de Dios. Amén. Este cuerpo va a ser materializado en el tiempo del juicio y va a ser presentado delante de Dios. Y Dios va a preguntarnos, ¿qué hiciste con el cuerpo que te di? Ahí es donde entran las obras de nosotros. Amén. ¿Cómo obramos con nuestras manos? ¿Qué hicimos con las manos? Hicimos obras de justicia, hicimos cosas buenas con las manos, o robaste, o mataste, o golpeaste, o hiciste perversidades con las manos. ¿Nunca se han preguntado eso? Es la ley de los miembros, hermanos. ¿Qué hiciste con tus ojos? ¿Miraste limpiamente? ¿Viste pornografía? ¿Deseaste la mujer de tu prójimo? ¿Deseaste a la mujer que pasaba, al hombre que pasaba? ¿Estuviste viendo cosas inmorales? ¿Qué hicimos con los pies? ¿Corrieron apresurosos al pecado o los llevaste a la casa de Dios para ofrecer sacrificio? ¿Sí? ¿Cómo ordenaste los pensamientos? ¿Tu mente la cuidaste, tus pensamientos? ¿O le diste rienda suelta o le dimos rienda suelta a los pensamientos? ¿Qué hicimos con la boca? ¿Le pusimos freno a la lengua? ¿O hablamos palabras deshonestas? La palabra dice que daremos cuenta por cada palabra deshonesta, ociosa, hermanos, ociosa, que salga de nuestra boca. Por cada palabra es el fruto. El árbol se conoce por el fruto. Amén. Por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta. ¿Salió agua de bendición o salieron aguas amargas de mi boca? Y así, hermanos, vamos a ir dando cuentas por cada miembro, por cada parte del cuerpo. Acuérdense, somos el cuerpo de Cristo y lo acabamos de leer aquí. Somos el templo de Dios. Necesitamos hacer obras como las que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero es necesario conocer las obras. Vamos a leer otra cita, Proverbios 24. Proverbios 24, versículo 12. Dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dios no puede ser burlado. Dios lo sabe todo. Dios conoce las intenciones de los pensamientos y del corazón. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe las palabras que hablamos, Dios sabe lo que hay en el corazón, hermanos. Tal vez los de afuera no lo podamos ver, pero Dios lo conoce. Y yo no tengo justificación delante de Dios una vez que he conocido a Dios. Una vez que yo he conocido a Dios, que he conocido su palabra, no tengo más justificación para el pecado. Yo no puedo decir, ay, es que yo no sabía, a mí nadie me dijo. Si en la iglesia se te predica todo el tiempo la palabra y Dios está hablando y Dios te está diciendo, qué bueno que Dios te dio una oportunidad y que antes que venga algo a tu vida, un espíritu de muerte y que te dé la oportunidad de seguir viviendo, gloria a Dios. Pero cuánta gente se muere en el pecado, cuánta gente no tiene la oportunidad de arrepentirse, hermanos.
¿Cuánta gente tiene muertes instantáneas, súbitas? Que estás, un infarto, te mueres y ni tiempo de decir, agua va o agua viene, como dice el dicho, ¿no? Pero una persona que entra en un proceso de enfermedad y entra en una convalescencia, y si esa persona ha conocido el camino para llegar al cielo, esa persona tiene que ponerse a cuentas. No se tiene que confiar. Si ese día vienen por mi alma, por tu alma, que estés con las maletas listas para irte con el Creador. Hermanos, siempre tiene que estar Dios en nuestra boca, siempre en nuestro corazón, siempre, siempre. Es tan feo los ataques de muerte, hermanos. ¿Quién ha vivido un ataque de muerte? Yo he vivido muchos, hermanos. Yo sé lo que se siente, que tu espíritu se va, lo sientes que se te va a ir. Y no es más reconfortante que saber que Dios está a tu lado, que si te vas a ir con Él. Pero cuando hay pecado hay una incertidumbre y hay una horrenda expectación de muerte, de pecado, dice la palabra. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que empezar a darnos cuenta de lo que realmente es verdadero. Lo verdadero, hermanos, es Dios. Lo verdadero es la vida eterna. No nos debemos de aferrar a esta ilusión que es un mundo pasajero, como dice el libro de Eclesiastés. Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. No nos aferremos a lo que hay aquí. Que nuestras obras sean obras dignas del Señor, aprobadas delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Miren lo que dice el apóstol Pedro aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con amor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál peregrinación? El tiempo que estemos en la tierra. Somos peregrinos en la tierra, hermanos. Nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros estamos aquí solamente por un tiempo, el tiempo que Dios decida que estemos. Somos peregrinos en esta tierra. Necesitamos entender eso. No podemos aferrarnos a las cosas del mundo. No, hermano, no te aferres a tu casa, no te aferres a tu dinero, no te aferres, hermanos, a tu trabajo. Es más, no te aferres ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Porque todo es prestado. Todo es prestado, hermanos. Esa noche que Gaby se puso muy mala, mi esposo no se lo ha dicho. Lo voy a decir yo ahorita. Él se despertó llorando porque soñó que su hija se había muerto. Pero yo sé que soñar la muerte no nomás es una muerte física, puede ser la muerte al pecado. Porque imagínate, te vas a morir y todavía te vas a ir con la carga de saber que tus hijos están en un mundo perdido. Yo sé que vamos a un descanso con el Señor, porque vamos a un descanso en lo que viene el juicio. En la tierra se queda la revolución. Amén. ¿Qué pasó ayer en Loreto, hermanos? Un desastre en la colonia. Un desastre. Gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas. Pero el miedo, hermanos, el susto, ¿quién te lo quita? El saber que pudo una bala perdida haber matado a alguien. Gracias a Dios, hermanos. Yo creo que Dios está escuchando las oraciones. Amén. Estamos orando para que ya no haya más muertos, para que atrapen a las personas que andan haciendo lo malo y que se las lleven a un lugar donde les prediquen la palabra, porque también son almas. También son almas que Dios creó. Amén. Que por una o por otra cosa han equivocado el camino. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Va a haber un juicio, hermanos, por las obras. Jeremías 17:10. Mateo
capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Miren, hermanos, hay obras buenas que Dios nuestro Señor hizo, que toda la obra del Señor Dios lo hizo perfecto en su misericordia, dice la palabra, ¿no? Tenemos que hacer obras de amor, porque Dios es amor. Porque al final de los tiempos quedarán la fe, la esperanza y el amor. Y el más fuerte de ellos es el amor. Y si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a nuestros semejantes. Tenemos que amar lo que Dios hizo. Y si no hay amor en nosotros, venimos a ser como metal que resuena, dice la palabra, como címbalo que retiñe, o sea, huecos, vacíos, porque Dios es amor. Hermanos, y el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. O sea, necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones y hacer obras de amor. Tenemos que hacer benevolencia porque Dios es bueno, Él es benevolente con nosotros. Obras de fe, hermanos, porque sin fe, ¿cómo vamos a recibir al Señor? Necesitamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree en Dios es necesario que crea que Él existe. Porque nadie va a recibir algo si no lo cree primero. Siempre, hermanos, nosotros tenemos que tener fe. Porque la fe, hermanos, va a mover esa montaña que se presenta delante de ti, esa montaña de problemas, de enfermedades, de cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él es nuestro ejemplo a seguir. Tenemos que ser valientes, hermanos. Porque Él fue valiente. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser muy valientes porque los primeros que encabezan el camino al infierno son los cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Necesitamos ser muy valientes porque nos vamos a enfrentar a un mundo muy cruel, hermanos. A un sistema muy poderoso manipulado por Satanás. Si usted ve las noticias, ya se dio cuenta que la Suprema Corte de Justicia fue entregada a Satanás, a esos pactos paganos que se hicieron, a los chamanes. Tenemos mucho por qué orar, hermanos. Tenemos que cubrir a los magistrados, tenemos que cubrir a las autoridades, porque están en manos de Satanás. Tenemos que orar, esa es la obligación de nosotros como hijos de Dios. Dios todo lo hizo bueno, hermano, Dios todo lo hizo perfecto. Salmos capítulo 9, versículo 11. Yo tengo que publicar las obras de Dios. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Yo tengo que hablar de las obras de Dios. Yo tengo que hablar de ese Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, que sana al enfermo, que resucita muertos, que es todo lo que viene en la Biblia, todas las historias que vienen en la Biblia que son verdaderas, yo las tengo que publicar. Si Dios hizo un milagro en mi vida, yo lo tengo que compartir. ¿O no dice el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2, conviene que yo declare los prodigios y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo? Dijo el rey Nabucodonosor. Y si lo dijo él, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios? Amén. Necesitamos, hermanos, miren, el Señor destruyó a los enemigos, nomás con el estruendo que se oía. Destruyó enemigos, los hizo huir, hizo obras grandiosas sobrenaturales en el desierto. Sacó al pueblo de Egipto con prodigios y maravillas, ¿no? Hizo un montón de cosas para sacarlos, demostró su poder. Luego en el desierto sacó agua de una piedra, de la peña. Luego ahí les dio el maná para que se alimentaran, que eran como hojuelas, dicen, como cereal.
Y el maná representa a nuestro Señor Jesucristo, al pan que descendió del cielo, la profecía. Luego les dio las codornices, carne, porque estaban acordándose de lo que comían en Egipto. Y les dijo hasta que les salga por las narices. Los alimentó, les puso la columna de nubes para que el sol no les quemara, y luego por la noche la columna de fuego para que el frío no los matara. Estuvo con ellos en cada momento, a pesar de la rebeldía del pueblo, a pesar de que lo tentaban a cada rato, a pesar de que pedían comida a su gusto y que se quejaban y renegaban, el Señor no los abandonó un solo momento, hizo maravillas, hizo cosas tan sobrenaturales que hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto cuando el profeta iba a matar a los profetas de Baal. Luego detuvo el sol, luego retrocedió la sombra, todas esas cosas. Luego envió la lluvia, luego la quitó. ¿Se acuerdan? Cuando le dice el profeta, ve, fíjate, le dice, no hay ni una nube, le dice el siervo. Lo dice, ve otra vez, no hay una nube. Luego a la tercera le dice, hay una nube como del tamaño de mi puño. Y le dijo, vámonos, agarre el caballo, ¿no? Ensilla el carro, ¿cómo le dicen? No sé cómo se decía en esos tiempos. En lo que ahí pusieron el carro y salieron, se vino el agua con todo. Cosas, obras sobrenaturales que solamente nuestro Dios puede hacer. Amén. Todas esas obras, mírenme hermanos, abrió el mar para que pasara el pueblo, ¿se acuerdan? Todas y muchas cosas, hermanos, milagros, sanidades, quitar los ciegos, hacer caminar al paralítico, resucitó muertos, calmó los vientos, todas esas cosas son obras que Dios hizo. Y la palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y dice que Él no ha cambiado, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, o sea, Dios sigue siendo el mismo. Los que hemos cambiado somos nosotros. En donde hay dureza de corazón es en nosotros. Donde hay resistencia es en nosotros. Donde hay falta de fe es en nosotros. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y a veces no suceden milagros, como dijo, no sucedieron milagros por la incredulidad cuando Él estuvo en su tierra. No porque Jesús no pudiera hacer milagros, sino porque la gente era incrédula. Dios es el mismo, hermanos. Dios lo ha cambiado. Y dice la palabra que las señales seguirán a los que creen en su nombre. Las señales, hermanos, van a seguir. Solamente necesitamos creer. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe. Derribó murallas sin que los hombres metieran una mano. Derribó, hermanos, este ejército los hizo huir nomás porque se oía un estruendo de guerra y sin que hubiera nadie salían huyendo y se iban y dejaban los campamentos solos, se iban, hermanos, huía el enemigo, todo esto, hermano, toda la autoridad y toda la potestad se la dio al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y el Hijo a quién se la entregó? A nosotros, a la iglesia. Y luego todavía dijo que cosas mayores a las que Él hizo haríamos en su nombre, ¿no? Entonces yo no sé por qué estamos batallando. Salmo 66, Salmos capítulo 66, versículo 5. Venid y ver las obras de Dios temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Ven, mira, cerciórate de lo que Dios ha hecho. Salmos 77. Versículo 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Meditar en las obras del Señor y hablarlas. Y predicarle a la gente. ¿Sabes qué? Mira, Dios hizo esto. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Tal vez no va a derribar una muralla hecha de piedra, pero va a derribar una muralla que esté rodeando tu vida.
¿Qué puede ser? Un sentimiento de odio, una amargura. Fíjense, hermanos, para mí el milagro más grande que existe es la salvación, para mí. Eso yo es algo que a mí se me reveló hace tiempo. Que una persona cambie de un momento a otro, hermanos, es un milagro. Que una persona deje su vida de pecado, deje sus sentimientos, deje de alcoholizarse, deje de drogarse, deje de hacer toda esa, de un día para otro, es un milagro, hermanos. Porque cuánta gente hay, hermanos, que se pasan años, meses en los centros de rehabilitación, en los grupos de autoayuda y no pueden salir de esos problemas. Hay unos que pues gracias a Dios lo logran, ¿no? A lo mejor porque disponen el corazón, porque le echan ganas, pero hay unos que no pueden. Pero que un día te levantes y tengas un encuentro con el Señor y que te quite lo malo hablado de un instante a otro, solamente Dios. Que luchaste toda tu vida por cambiar tu forma de hablar y de tratar de ser una persona diferente. Y que un día llegue Jesús a tu vida, una tardecita, una nochecita, y que otro día te despiertes y que desde ese día hasta hoy no vuelva a salir una palabra mala de tu boca. Eso es un milagro, hermanos. Eso me pasó a mí, hermanos. Yo tuve un encuentro con el Señor, una conversión instantánea. Recibí a Jesús en la tarde, leí la Biblia, el Salmo 23, por primera vez en mi vida. Oré al Señor por primera vez en mi vida porque no recé, oré. Y otro dormí, y otro día, haz de cuenta que si yo hubiera sido otra persona, así, va a ser 20 años eso. Y desde ese día, hermanos, no ha vuelto a salir una sola mala palabra de mi boca, una grosería no ha vuelto a salir de mi boca. Y eso, hermanos, impactó tanto mi vida que en mí Dios depositó mucha fe. Yo me considero una mujer de fe. Creo tanto en Dios, porque Dios impactó mi vida. Porque a lo mejor si alguien me lo hubiera platicado, tal vez hubiera tenido mis reservas, pero como lo viví en carne propia, nadie me lo contó. Y ver lo que Dios ha hecho en mi esposo, hermanos, ahí veo el poder de Dios. Y cada uno de ustedes tiene su testimonio. Cada uno de ustedes sabe lo que Dios les ha quitado. Cada uno de ustedes sabe lo que Dios les ha dado. ¿Verdad que no necesitan, cuando pasa eso, no necesitas más? Porque Dios viene e impacta de tal manera tu vida. Solamente el que lo vive, hermanos. Eso hace la diferencia, hermanos. La experiencia personal que tú tengas con el Señor es lo que va a hacer que tu vida cambie. Pero tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas. Tenemos que dejar que estas obras poderosas del Señor, hermanos, estén y pregonar por donde quiera. Pregonar por donde quiera. No te calles, porque si tú no hablas, las piedras van a hablar. Tenemos que hablar. Tenemos que decir las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y yo estoy hablando de lo que dice la Biblia, aunado a lo que tú has vivido, a lo que Dios ha hecho contigo o conmigo. Cuando recibiste ese milagro de sanidad, cuando recibiste esa paz en tu corazón porque estabas atormentado, porque nada podía darte a ti esa paz y esa tranquilidad. Solamente Dios da la paz verdadera, no la que el mundo da. La paz verdadera la del Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando no le buscas lógica, que como si venía un tráiler aquí y está una vaca parada ahí y le das a la vaca y no sabes cómo pasaste sin que te hiciera papa un tráiler. Un milagro, hermanos. O que vas en un camino y viene un tráiler y de pronto se te rebasa un carro y no te explicas cómo pasaron los 3 carros en una calle, en una carretera así. Eso es un milagro, hermanos. Eso, hermanos, lo hemos vivido nosotros en nuestro caminar, donde vamos a predicar y donde venimos. Y yo no me voy a quebrar la cabeza
O que le pidas a Dios un milagro financiero y de pronto aparece dinero en tu cuenta y dices de dónde salió y hasta este día no sabes de dónde salió, pero le pediste a Dios un milagro. Son cosas que no tienen explicación, pero son obras que Dios hace y nosotros las tenemos que publicar. Amén, como dice la palabra de Dios. Vamos al Salmo 86. Salmo 86, versículo 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Solamente las obras del Señor. Amén. Solamente las obras del Señor. San Juan, capítulo 14, versículos 11 y 12. San Juan, capítulo 14, versículos 11 y 12. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. No deberíamos de dudar, no deberíamos de andar batallando. Miren la promesa, la palabra que el Señor Jesús le daba a sus discípulos y esta palabra es para nosotros. Porque la palabra de Dios está vigente, hermanos. Está vigente. Miren, Salmo 111, versículo 6. Salmo 111, versículo 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Dios nos ha heredado a nosotros muchas cosas, hermanos. Su palabra, hermanos, es para nosotros. Y a través de los tiempos vemos cómo esas obras ya no se hacen, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque cada quien siguió su camino. Cada quien siguió su camino. Desde el pueblo antiguo, cada quien tomó un camino. Y Jesús les decía, volvemos a las sendas antiguas para que haya reposo para su alma. Vuélvanse al camino. Cada quien agarró su camino. Dios les daba instrucciones y cada quien agarra su camino. Hoy en día siguen sucediendo muchos milagros. Hay hombres poderosos usados por Dios. Pero a muchos hermanos, a muchos ni los aceptan en las iglesias porque la gente ya en las iglesias a veces no hacen, no le dan libertad al Espíritu Santo, o los tienen como si fuera un show, o a muchos los acusan de falsos. El caso es que si hay un mover del Espíritu Santo, luego la gente a veces se asusta porque no tiene enseñanza, porque no tiene el conocimiento, y le sacan la vuelta, hermanos. Y le sacan la vuelta a los hombres de Dios o a mujeres de Dios por falta del conocimiento. Y luego tachan a las iglesias, les empiezan a poner adjetivos calificativos. No, es que en esa iglesia son muy gritones. No, es que allá son muy llorones. No, es que allá hacen demasiado escándalo. Y empiezan. Y se han introducido en las iglesias doctrinas de hombres, doctrinas de error, doctrinas de demonios, porque así dice la Biblia. Y la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a veces la dejamos de lado. Acabamos de leer en el libro de San Juan que Dios nos dice en su palabra que cosas mayores que la que Él hizo las haríamos nosotros. Entonces, ¿de qué nos sorprende si vemos esos prodigios y esas maravillas en una iglesia? Al contrario, gloria a Dios. Gloria a Dios que se esté predicando la sana doctrina y que se esté manifestando el Espíritu de esa manera tan sobrenatural. Porque Dios es sobrenatural, hermanos. Dios es sobrenatural. Cada quien siguió su camino. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 25. Dice, miren lo que pasa cuando dejamos el camino. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocando mi ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará.
porque las obras de sus manos no eran buenas. Hicieron obras que no son buenas. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Romanos en el capítulo 1, hermanos, conociendo a Dios, dejaron el culto a Dios y empezaron a dar culto a hombres, a animales, a cuadrúpedos, a reptiles, y empieza a hablar. Y la ira de Dios se desencadenó desde los cielos sobre toda impiedad sobre los hijos de los hombres. Quien te diga que Dios no se enoja, te engaña. Dios sí se enoja. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero pues al enemigo no te va a decir eso, para que sigamos haciendo lo malo, ¿no? Job capítulo 34, versículo 25. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Porque nada hay oculto que no salga a la luz. Y todo es manifestado delante de Dios. Todo lo que se hace en oculto, hermanos, va a salir a la luz. Todo. Siempre. Aún pasa el tiempo, pero va a salir a la luz. Porque todo es manifiesto delante de Dios. Todo Dios conoce todas las cosas. Salmos 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es lo que está sucediendo en la tierra en este tiempo. La gente dice que Dios no existe, que el cielo no existe. Y empieza a hablar la gente. Y está haciendo obras abominables, obras de maldad, terribles. El amor se ha enfriado en muchos. A la gente no le importa la vida. A la gente no le importa el ser humano que vive a un lado. Es por causa, hermanos, de todo lo que, de la dureza y la necedad del corazón, de haberse apartado de Dios, por seguir otros caminos. Salmo 78, versículo 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Hay gente que se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Porque, hermanos, cuando no has conocido a Dios hay justificación porque no le has conocido. ¿Sí? Pero una vez que le has conocido a Dios, ya no hay más justificación por el pecado. Y la gente se aleja de Dios y empieza a hacer obras malas. Como si no fuera a acabarse la vida, como si nunca fuera a dar cuentas, y la gente se confía en su vida y vive la vida tan a la ligera y pensando que nunca va a haber un juicio ni un pago por lo que se está haciendo. Y gente que conoció de Dios. Ahora imagínate, por la que no conoció de Dios, vive el día creyendo que ahí se va a acabar todo, y hasta que esté en la presencia de Dios, ahí va a saber que era cierto lo que le predicaban, que era cierto lo que decía la Biblia. Pero ya no va a haber manera de regresar atrás. No va a haber, hermanos. Cada día que Dios nos regala es una oportunidad. Miren, hermanos, la palabra de Dios nos trae a memoria la obra de Dios. Por eso nosotros necesitamos leer la Escritura. Salmo 77, versículo 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Yo tengo que escudriñar la Escritura para saber de Dios y meditar en lo que Dios ha hecho. Ahí enseguida Salmo 78, versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Necesitamos la palabra. Nosotros, hermanos, somos obra de Dios. Nosotros somos obra de Dios, somos creación de Dios. Nosotros somos los portadores de la gloria de Dios. Donde nosotros vayamos, nosotros debemos de manifestar las obras de Dios. Yo tengo que ser un portador y una portadora de la gloria de Dios. Que la gente vea a Dios en mí. Que la gente vea ese amor de Dios en mí. Que la gente vea la misericordia de Dios en mí.
que Dios, que la gente vea la justicia de Dios en mí. Que digan, salud, verdaderamente este es un hijo de Dios. Porque la presencia de Dios se siente. Porque se mira que es un hombre y una mujer de Dios. No que digan, es un hijo del maligno, un hijo de Belial, como los hijos del sacerdote. ¿Se acuerdan de Isaí? Cuando estaba ahí el sacerdote, Elí, Isaí es el otro. Elí, siempre ando cambiando los nombres. Elí, que no le estorbó a sus hijos y cometían abominaciones en el templo y se adulteraban, prostituían ahí. Y nunca les estorbó, y en la Biblia se mencionan como hijos de Belial, como hijos de Satanás. Y eran los hijos del sacerdote. Que nosotros digan, mira, los hijos del pastor son unos hijos llenos de la presencia de Dios, del amor de Dios. Mira, los hijos del hermano Juan Penas, está lleno de palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que digan, los hijos del hermano son hijos de Dios también. Porque tristemente, hermanos, el enemigo viene a destruir tu casa. Y si no lo puede hacer con la cabeza, con la esposa, va a venir sobre los hijos. Así que tenemos que estar bien alertas, hermanos. Bien alertas. Entonces, nosotros somos los hijos de Dios. Somos Salmo 103, versículo 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Yo soy obra de Dios. Yo tengo que bendecir a Dios siempre. Siempre tengo que bendecir al Señor. Salmo 145, versículo 10. Te alaben, oh Jehová, todas las obras, y tus santos te bendigan. Nosotros somos esos santos del Señor, santificados por la palabra. Tenemos que dar a conocer sus obras, hermanos. Salmo 105, versículo 1. Alabad a Jehová, invocar su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos. Salmo 106, ahí adelantito. Salmo 106, versículo 2. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién cantará sus alabanzas? Pues nosotros, hermanos. Nosotros, su obra. Amén. Tenemos que pedirle a Dios que nos libre de malas obras, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios eso. Aquí en el Salmo 141, en el versículo 4 dice, miren lo que dice esta palabra. Preste atención aquí. Y inclúyala en sus oraciones. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que nuestro deleite sea Dios. Estar en la presencia de Dios, adorar a Dios, alabar, no deleitarnos con las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Entonces pedirle a Dios. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Yo tengo que encomendar mis obras al Señor. Mi vida, mi día, mi casa, mi trabajo, todo lo tengo que encomendar a Dios. Y le voy a pedir que no me permita hacer cosas malas. Nuestras obras, hermanos, tienen que ser aceptables ante Dios. Mateo 5:16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que dar un buen testimonio donde quiera que estemos. Tienes que ser luz donde quiera que vayas, en tu casa, en tu trabajo, en la ciudad, donde sea. Tienes que ser luz. Yo tengo que ser luz. Yo necesito dar un buen testimonio. Que esa luz, la luz que hay en mí, porque somos hijos de luz, porque Dios es luz, no podemos vivir en tinieblas. La oscuridad no es permitida a nosotros, hermanos. Es la luz de Cristo.
y que vuestra luz alumbre, dice, ¿no? Delante de los hombres. Necesitamos hacer obras buenas. Tenemos que dar alabanzas, hermanos, obras buenas de alabanza. Salmos, me dejé el cabello. Salmos 107. Salmos 107, versículo 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, del pueblo de Israel. Amén. Tenemos que ser obedientes al Señor, hermanos. Jeremías 7. Jeremías capítulo 7. Nuestras obras de obediencia. Versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Tenemos que ser obedientes al Señor. Amén. Jeremías 7:3. San Juan, capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nuestras obras van a dar testimonio de quién somos. Amén. Ahí mismo en el libro de San Juan, en el capítulo 28 de espéreme. San Juan 6, San Juan 6, 28 y 29. Miren lo que dice aquí. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Tenemos que creer en el Señor Jesús y será salva toda nuestra casa. Amén. Y creer en el Señor Jesús es obedecer al Señor. Creer en el Señor Jesús es que hagamos las obras que Él hizo. Porque si crees en el Señor, vas a creer en el Padre. Y vas a obedecer al Padre, y vas a obedecer al Hijo, y vas a obedecer al Espíritu. Y vas a hacer las obras que Él hizo. Porque el creer, hermanos, al que cree todo le es posible. Y como le dijo Jesús a Marta y a María, ¿no? Cuando Lázaro murió: si creyeres, verás la gloria de Dios. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Amén. Y la vamos a ver manifestada en sus obras. Hermanos, el mundo y sus obras nos arrastran, nos contaminan, y todo es una mentira, todo es una ilusión. Vamos al libro de Eclesiastés, se los dije al principio, pero hoy voy a leer la cita 1:14. Eclesiastés 1:14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. En otras versiones, como la TLA, dice todo es una ilusión. ¿Ven? Ahí mismo, Eclesiastés 2. Versículo 11. Dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Vamos a trabajar, claro que vamos a trabajar, porque necesitamos pagar luz, agua, gasolina, renta, los que pagan renta, impuestos, lo que se tenga. Claro que lo vamos a hacer. Con esto no quiere decir que no trabajes, ¿eh? Lo que no vamos a hacer es exceder de este siglo, o ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Ya se cansaron? Isaías capítulo 3. Mire, ¿qué nos va a hacer libre a nosotros? La palabra. Conocerás la palabra y la palabra te hará libre. Necesitamos palabra, hermanos. Palabra de Dios. Así que si estoy leyendo muchas citas es porque quiero que quede bien claro el tema. Porque, hermanos, yo sé que todos sabemos y conocemos obras de Dios, pero necesitamos las citas para que tú, cuando prediques con alguien, le digas: mira, en esta cita Dios habla esto y Dios nos dice aquello,
porque la gente necesita conocer la verdad, la palabra de Dios. Y a veces no ponemos atención en aprendernos las citas, pues. Necesitamos conocer la palabra, hermano. Isaías capítulo 3, versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Nosotros estamos justificados por la sangre de Cristo. Ya no hay, se supone que no debe de haber impiedad en nosotros, que somos personas justas delante de Dios, que practicamos la justicia, la misericordia, el amor, la fe. Entonces, esta palabra es para el impío, aquel que no se ha limpiado, que no se ha santificado. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Isaías 29, versículo 15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Aquel que anda haciendo lo malo, a lo oculto, a escondidas, que piensa que nadie lo ve, pero pues los ojos de Dios lo están viendo. Y otro que ande haciendo lo mismo por ahí, que lo va a ver, porque siempre se entera la gente de lo que andaban haciendo. Siempre hay otros ojos que te ven. Isaías 41, versículo 29. He aquí, todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Miren, hermanos, hay gente que no creyó en Jesús. En los tiempos que Jesús anduvo, hermano, no hubo gente que no creyó en Jesús. Miren, hizo obras poderosas, hizo milagros y la gente lo seguía, las multitudes lo seguían. Y aún así, hermanos, hubo gente que no creyó en él. Hay gente que te ve y te conoce, te vio como eras antes, cómo vivías antes, y hoy ven tu vida, te ve diferente, aún viéndote diferente, aún así no cree. Te sigue señalando y te sigue tratando como eras antes y te sigue llamando como eras antes. Ahí va el borracho, ahí va el drogadicto, ahí va el adúltero, ahí va el fornicario, aunque tu vida sea diferente. Si a Jesús no le creyeron. Así que no te preocupes, porque si tú estás en paz con Dios y vives una vida en paz con Dios, no te preocupes por el mundo, que no perteneces al mundo. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 10 y 11. Dice, San Juan 14, versículo 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creerme por las mismas obras. Se estaban viendo Jesús resucitando muertos, haciendo escuchar a los sordos, hablar a los mudos, caminar al paralítico, y no le creían. La gente dudaba. Sanaba en día de reposo y lo cuestionaban porque sanaba en día de reposo. Cuando le había liberado a alguien de una atadura, a la gente le importaba la tradición, y por tradición la gente no cree en Jesús, hermanos. Entonces, en el libro de los Romanos, usted puede ver desde el capítulo 1, empiece a leer y va a ver ahí por qué viene la ira de Dios, por qué viene de dónde se desencadena muchas cosas por la idolatría. Vemos la obra de la carne, vemos muchas cosas, hermanos, y en el libro de Gálatas habla también de las obras de la carne y habla del fruto del Espíritu, lo podemos ver en esos libros. Y vemos que son más las obras de la carne, son muchas más las obras malas de la carne. El fruto del Espíritu, pues sabemos, ¿no?
que es amor, gozo, paz, benignidad. Pero de acá son como 17 obras y muchas similares, dice en el libro de Gálatas, ¿no? Son cosas malas, hermanos. Hay gente mala. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 2, vamos a leer versículos 5 y 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, y el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vemos a través de la Escritura, hermanos, que las obras van a recibir un pago. Por eso leí todas las citas, hermanos. Porque la gente piensa que va a quedarse ahí nada más, que se muere el hombre y que se lo entierran y se acabó el corrido. No. Va a haber un juicio y va a haber un pago. Y va a haber, pues, vamos a dar cuentas delante del Señor. Vamos a dar cuentas. Si hasta este día hemos cometido fallas, errores, hemos hecho obras malas, yo creo que aún es tiempo de rectificar, de pedir perdón, de arrepentirnos y de cambiar y de empezar a hacer obras buenas, obras de justicia, obras de misericordia, obras de amor y poner nuestras vidas a cuentas con el Señor y que podamos, hermanos, tener una vida diferente. Si ya nos tocó una vida difícil en el mundo, que pues por lo menos vayamos a la presencia del Señor a vivir en ese lugar donde ya no va a haber más cansancio, más enfermedad, más dolor, más tristeza. No va a haber trabajo, vamos a tener que andar trabajando jornales ahí para ganar, porque no vas a haber necesidad de nada. Pero imagínate que hayas estado en la iglesia, que hayamos estado en la iglesia, que hayamos asistido y que no hayamos cambiado esas cosas que no son buenas delante de Dios. Y que creamos que nos vamos a ir con el Señor porque veníamos a la iglesia. Acuérdense, la iglesia no te salva. Lo que salva es la palabra. Porque la palabra es la que nos va a juzgar en el día postrero. Yo tengo que obedecer la palabra. Tengo que aplicar la palabra a mi vida. Tengo que vivir la palabra. Yo tengo que hacer las obras que el Señor hizo, hermanos. No podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Tenemos que sembrar en justicia, hermanos. Y a su tiempo vamos a cosechar. Necesitamos ser obedientes, someternos a la palabra. Necesitamos rendir nuestra vida a Dios. Porque, hermanos, no se deje engañar por este mundo. Todo es una ilusión. Déjenme leer una versión. En la TLA, en el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 14 dice, pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo es como querer atrapar al viento. Como dice el dicho, nadie puede enderezar lo torcido ni contar lo que no tiene. Atrapar el viento. ¿Qué es atrapar el viento? No agarras nada. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar por el enemigo, porque el enemigo quiere robarnos el alma. El enemigo quiere destruir nuestras vidas porque él vino a robar, a matar y a destruir. Vino a destruir la obra de Dios. Somos obra de Dios. Hagamos las obras que Dios hizo y pregonemos las obras que Dios hizo. No calles lo que Dios ha hecho contigo. Predícalo. Dilo a la gente que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue salvando, que Dios sigue sanando, que Dios sigue siendo fiel y misericordioso, que Él no ha cambiado. Amén. Dios les bendiga. Voy a dejar este lugar. Dios les guarde.